Bueno, y para ubicarnos un poco en situación, esta es la geografía donde se escenifica este conflicto que tiene en vilo al mundo. En verde, Israel. Estamos observando allí que se encuentra, al lado está Egipto, está Jordania también, y Cisjordania es el área palestina, lo que está marcado en rojo. Ahí podemos ver en el límite, se encuentra la ciudad de Jerusalén, a pocos kilómetros Tel Aviv, y ahí vemos la franja de Gaza, también territorio con población palestina. Este es el escenario del conflicto. Más al norte está Líbano, desde donde llegaron algunos cohetes disparados presuntamente por impulso de Irán, por órdenes de Irán, y que han llegado al territorio israelí. Bueno, esto es un poco el lugar donde se está desarrollando este conflicto que todavía no se sabe hasta dónde puede escalar. Vamos a sumarlo en la conversación a Paulo Botta, quien es experto en Medio Oriente, bueno, a quien agradecemos por supuesto esta charla. Es un tema muy complejo, no simple de explicar, pero bueno, quisiéramos ir al origen. Claro, en primer lugar, Paulo, ¿cómo es posible que un país con tanta seguridad y además con organismos de inteligencia tan desarrollados como el Mossad haya podido pasar esto, de que ingresen a su territorio, creo que por primera vez de esta forma en su historia? ¿Cómo estás, Paulo? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, particularmente creo que esa es la gran pregunta. Una falla que además tiene un hecho simbólico, porque justamente en estos días se están conmemorando 50 años de la guerra de 1973, donde pasó exactamente lo mismo, que el sistema de seguridad e inteligencia israelí no pudo prever el avance de las tropas sirias y egipcias para iniciar ese conflicto. Creo que con respecto a tu pregunta, aunque no sabemos por fuentes abiertas qué puede pasar, creo que mucho debería tener que ver con la inestabilidad política que ha tenido Israel en los últimos años. Han tenido que ir 4 veces elecciones, gobiernos que se conforman y rápidamente caen, un gobierno como el que tiene ahora el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha generado mucha polarización con la sociedad civil por intentos de reformas que no son deseadas ni queridas por la mayoría de los ciudadanos. Esa situación de tensión constante entre el gobierno y la sociedad, en una lucha política que se agota casi totalmente en el día a día, me parece que ha tenido como resultado resentir las capacidades del Estado en algunas burocracias especializadas en prever lo que puede pasar. Por lo tanto, creo que tiene que ver muy bien con un buen trabajo que seguramente han hecho los responsables de Hamas y también con errores adjudicables a esto que acabo de mencionar, el caso de las autoridades israelíes. ¿Quién o quiénes podrían estar detrás de este ataque, además de Hamas? Bueno, Hamas y también otras organizaciones palestinas, como la Yihad Islámica Palestina, en el caso de la Franja de Gaza, en el caso de Cisjordania, seguramente habrá también algunas otras pequeñas organizaciones. Es probable que exista algún nivel de coordinación con Hezbollah desde Líbano, y si estamos diciendo todos esos actores, seguramente también habrá algún interés por parte seguramente de la República Islámica de Irán, que hay que decirlo claramente, cualquier situación de inestabilidad y tensión en Israel es algo que le conviene a Irán y por lo tanto seguramente tendrá sus intereses en esta escalada del conflicto. Paulo, se habla de que esto que está ocurriendo este fin de semana ya en Medio Oriente ha cambiado la configuración de la seguridad mundial, el estado de conflictividad. Vamos a ver en un mapa algunos de los escenarios de conflicto que están latentes y otros que ya están desarrollados en cuanto a guerra. Podemos observar lo que pasa por un lado entre Rusia y Ucrania, la tensión creciente y algo que puede llegar a estallar en cualquier momento entre China sobre Taiwán. También, bueno, lo que acaba de ocurrir este fin de semana en Medio Oriente, bueno, Rusia y Ucrania por detrás de seguramente a Vladimir Putin. Le conviene el que haya estallado este conflicto en un momento en que todo el mundo está pendiente de lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Y la situación de Estados Unidos, que tiene una convulsión política interna muy fuerte en estos momentos, pero que también es un actor fundamental. De hecho, ha enviado portaaviones ante este conflicto en Israel y todo lo demás. ¿Qué lectura haces de este escenario que se abre ahora? Creo que básicamente hay 2 cuestiones que podemos aprender desde aquí, que como se ve en el mapa estamos bastante alejados. En primer lugar, que muchos de los conflictos que hoy en día son noticia
nos muestra una militarización de los conflictos. Los que hablan son más bien las armas antes que los diplomáticos. Y esa es una tendencia que puede gustarnos más o menos, pero es algo que está sucediendo. Está pasando desde hace 1 año y medio entre Rusia y Ucrania, está pasando ahora entre Hamas y el Estado de Israel, puede pasar tal vez en China, puede pasar en el caso de Irán o con otras tensiones. Hay una militarización de los conflictos. En segundo lugar, otra cosa que me parece que es muy interesante es lo que mencionaba hace unos instantes, y es los estados necesitan de sus burocracias técnicas especializadas que estén atentos, y no pueden los liderazgos políticos agotarse pura y exclusivamente en la lucha, vamos a decirle, política doméstica o electoral. Los estados necesitan continuidad, y en ese sentido, cuando un estado no está pendiente de lo que sucede, de su escenario, pues pueden pasar estas sorpresas, que en el fondo, como lo estamos viendo, las sorpresas no las pagan nada más ni nada menos que los propios ciudadanos. Claro. Bien, gracias, Paulo Bota, experto en Medio Oriente. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy claro, como siempre. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.